8 de la tarde, hora central europea, y en Visión Global, aquí en Radio Intereconomía, acudimos a nuestro habitual repaso por la actualidad internacional. Atención, noticia de última hora, acaba de hablar el presidente ruso, Vladimir Putin. Dice que Rusia no representa una amenaza para nadie. Ha insistido este martes en que su país no representa esa amenaza, a pesar de las recientes pruebas y el desarrollo de armas avanzadas, como el sistema de misiles de medio alcance Oreshnik, el misil de crucero de largo alcance de propulsión nuclear Burevestnik y el vehículo submarino no tripulado Poseidón. En un discurso que ha pronunciado durante una ceremonia dedicada a los desarrolladores de armas, el presidente ruso ha elogiado los productos finales como de importancia histórica para su pueblo. Insiste en que Rusia está desarrollando su potencial nuclear y estratégico como todas las demás potencias nucleares, y ha afirmado que un buque de reconocimiento perteneciente a la OTAN ha entrado en la zona de pruebas del misil de crucero Burevestnik en un momento dado, pero que no han interferido en su trabajo. Dice que vean cómo se desarrolla el Burevestnik. Bien, estas son las últimas palabras de Vladimir Putin, pero también tenemos que poner el foco especialmente en Estados Unidos. Acaba de terminar la comparecencia de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y ha acusado directamente a los demócratas de ser culpables de tener el cierre de gobierno, que ya está a punto de ser el más largo de la historia. Bueno, no es nueva, no es una novedad esta acusación. Recordemos que mañana, miércoles 5 de noviembre, este cierre va a cumplir ya 36 días, así que oficialmente ya podremos hablar del cierre más largo de la historia de Estados Unidos, y de hecho, bueno, pues los dos más largos ya los posee Donald Trump. Han ocurrido los dos bajo sus mandatos. Estefanía Muniz. Dice la secretaria de prensa Karoline Leavitt que los demócratas están llevando a las familias estadounidenses al caos. The Democrats' obstructionism will break the record for the longest government shutdown in American history. También ha declarado que si los demócratas vuelven a tener la oportunidad de gobernar esta ciudad, eliminarán la obstrucción parlamentaria. Sobre el cierre del gobierno, también ha hablado de última hora el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, quien alerta de que el espacio aéreo estadounidense podría sufrir cierres temporales debido al shutdown. Advierte que la situación podría provocar retrasos y cancelaciones generalizadas de vuelos, ya que los centros de control de tráfico aéreo operan con personal reducido. También sobre el shutdown ha hablado horas antes el presidente estadounidense Donald Trump, concretamente del programa de beneficios de asistencia nutricional suplementaria. Ha alertado que los beneficios de este programa se proporcionarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical abran el gobierno, y a esta noticia ha reaccionado también Karoline Leavitt. The recipients of these SNAP benefits need to understand it's going to take some time to receive this money. Dice que el programa es entendible que vaya a tardar en llegar porque los demócratas se han forzado al no terminar con el shutdown. Estamos ante una contingencia del programa de asistencia nutricional suplementaria que sirve para catástrofes futuras y guerras. La mejor manera para poder entregar ese programa es que los demócratas reabran el gobierno. Y por cierto que Karoline Leavitt ha confirmado que Donald Trump recibirá al presidente sirio Ahmed al-Shara este lunes en Washington, bueno, el lunes de la semana que viene. Dice que la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca y que forma parte ese encuentro de los esfuerzos diplomáticos de Trump para reunirse con cualquier persona en todo el mundo que busque la paz. De hecho, sería la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca y un paso clave en la reconstrucción de las relaciones entre ambos países. Karoline Leavitt también ha arremetido contra el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. Ha alegado que infunda el miedo acerca de las acusaciones de bomba en los colegios electorales y desmiente que pueda recortarse la financiación. Y es que el resultado de las elecciones en 6 estados, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas, que conoceremos mañana, son claves en la política estadounidense. I think they are completely irresponsible and they are based on zero evidence, and I think this is just another example. Dice que las acusaciones que ha vertido Mamdani son declaraciones irresponsables que no tienen ninguna evidencia. Es un ejemplo de cómo los demócratas solo van a por Trump. Es triste, dice Leavitt, que haya un candidato así en las elecciones de Nueva York. Recordamos lo que ha comentado previamente Mamdani. The MAGA movement's embrace of Andrew Cuomo is reflective
Tras emitir su voto, Mamdani ha explicado que no dará voz a las amenazas que hace el presidente del país y que no liga con la opinión de la sociedad estadounidense. La votación para el estado de Nueva York termina a las 4 de la madrugada, hora española. Por su parte, Trump ha respaldado al exgobernador Andrew Cuomo en su carrera para hacerse con la alcaldía de la ciudad. Por cierto, en Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas también se están produciendo esas elecciones. Y en el caso de California se vota la proposición 50 que podría cambiar el mapa electoral en clave de distritos. Esto sería clave también para las elecciones de medio mandato en 2026. Podrían redibujar el rumbo de esas elecciones. Y bueno, dice Donald Trump que esos votos por correo han dejado a los republicanos, a los votantes republicanos totalmente fuera, y por tanto Donald Trump ha dicho que esto está bajo investigación legal y penal, una investigación en curso. El presidente estadounidense Beatriz Social ha calificado de enorme fraude el proceso electoral en California por la proposición 50. Dice que está manipulado. El acuerdo busca reemplazar las comisiones independientes por un sistema avalado por mayoría demócrata y de hecho de ello ha hablado la secretaria de prensa Caroline Leavitt, que ha reaccionado a la noticia. Dice que la administración Trump está analizando la orden ejecutiva sobre las elecciones, citando fraude flagrante en el sistema de votación por correo electrónico. Dice que hay que garantizar que no exista ese fraude como el que han visto en California con su sistema de voto por correo universal. Dice que es absolutamente cierto que hay fraude en las elecciones de California. Anteriormente, como comentábamos, el presidente Trump había amenazado con emprender acciones legales por los votos por correo emitidos en California, al tiempo que ha criticado la medida de redistribución de distritos del estado. Sin embargo, por el momento el gobierno no ha aportado pruebas de ese fraude en las elecciones de California que con tanta certeza afirman que existe. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, piensa que el Partido Demócrata tiene muchas más probabilidades de ganar las elecciones de medio mandato de 2026 si no se pone fin al cierre de gobierno. Eliminar la obstrucción permitiría a los republicanos aprobar más proyectos de ley, ya que su aprobación requeriría solo una mayoría simple en el Senado de 100 escaños, en comparación con los 60 votos necesarios actualmente. Además, afirma que sin la capacidad de los demócratas para bloquearlo reteniendo los votos, Estados Unidos tendrá unas elecciones justas, fronteras seguras y recortes de impuestos para proteger la segunda enmienda. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha instado a que sería inusual que la Corte Suprema anulara los aranceles estadounidenses. I think it's a matter of national security and this is one of the president's signature. En declaraciones a la CNBC, Bessent ha afirmado que existen muchas otras facultades que podrían utilizarse para hacer cumplir la política comercial del presidente Trump. Además, Bessent ha confirmado su asistencia a la audiencia del Tribunal Supremo, que tendrá lugar mañana miércoles, donde se celebrará una audiencia clave sobre la apelación del gobierno contra el fallo previo del Tribunal de Apelaciones que declaraba ilegales la mayoría de las funciones de Trump. Y el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney ha fallecido a los 84 años de edad. Según el comunicado de la familia, el ex vicepresidente ha fallecido debido a complicaciones por una neumonía y una enfermedad cardiovascular. Entre sus decisiones más significativas destaca la intervención militar en Irak llevada a cabo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Cheney se desempeñó como el 46º vicepresidente desde 2001 hasta 2009 bajo el mandato del expresidente George Bush y como el secretario de Defensa desde 1989 hasta 1993 bajo el mandato del expresidente también George Bush. Miramos a la cuestión ucraniana. Hungría ha prometido bloquear la entrada del país a la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szijjártó ha reiterado la oposición de Budapest a que Ucrania se convierta en Estado miembro de los 27. En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, recuerdan que para que un país se una al bloque, todos los Estados miembros de la Unión Europea deben aprobar la ampliación. Y entre otras cuestiones, estas declaraciones ocurren después de que Bruselas haya señalado que Ucrania podría unirse al bloque en 2030. Esta mañana la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha destacado que los avances son positivos para que Ucrania se una al camino europeo junto con otras naciones de Europa del Este y de los Balcanes. New countries
joining the European Union by 2030. Dice Kaja Kallas que la admisión de nuevos miembros por parte de los 27 para 2030 es un objetivo realista. La alta representante ha compartido que las evaluaciones son en gran medida positivas para Montenegro, Albania, Ucrania y Moldavia, mientras que las perspectivas son mixtas para Serbia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Turquía, Macedonia del Norte y negativa para Georgia. De ello también ha hablado el presidente ucraniano Zelensky, quien confirma que su país avanza con confianza hacia la adhesión a la Unión Europea. Y es que la Comisión ha afirmado en su informe que Ucrania mantiene su firme compromiso con su camino, cumple las condiciones para la apertura de los grupos de los fundamentos del mercado interior y de las relaciones exteriores. El informe también señala que el gobierno ucraniano ha indicado su objetivo de cerrar provisionalmente las negociaciones de adhesión a finales de 2028. Por cierto, que la Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de ayuda por valor de 1.800 millones de euros para Ucrania. El Consejo Europeo ha autorizado el desembolso del quinto tramo de financiación para Ucrania en el marco del mecanismo de la Unión Europea. Este paquete apoyará la estabilidad macrofinanciera del país y el funcionamiento continuo de su administración pública. Este es el quinto tramo del programa, que contempla una financiación de hasta 50.000 millones hasta 2027. Los pagos están vinculados a reformas del sistema judicial, mercados financieros, así como la lucha contra la corrupción. Kiev ha recibido hasta la fecha unos 23.000 millones de euros. Zelensky, por su parte, ha instado a que se adopten nuevas medidas contra la industria nuclear rusa, así como sanciones más severas contra su producción de gas. Miramos a más planes de ayuda. Alemania ha anunciado que aumentará la ayuda a Ucrania en 3.000 millones de euros en 2026. Según apunta en exclusiva el medio Handelsblatt, las fuentes detallan que si bien el gobierno ha asignado 8.500 millones de euros para este fin de su presupuesto de 2026, ahora planea aumentar la cantidad en aproximadamente 3.000 millones de euros. Más, el viernes se remitirá a la Comisión de Presupuestos la propuesta de este presupuesto modificado para el próximo año. Berlín tiene previsto seguir adelante con la medida a pesar de que el país atraviesa un déficit presupuestario. Desde la Unión Europea ven con optimismo las negociaciones con China para abordar los controles de exportación de tierras raras. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha trasladado que los funcionarios europeos están en estrecho contacto con las autoridades chinas para abordar los controles de exportación de tierras raras de Pekín y que Pekín ha enviado señales positivas. La Unión Europea se está coordinando con otros socios internacionales que comparten esas mismas preocupaciones. Tendrán que abordar también el tema de la diversificación, porque el gigante asiático domina las cadenas de suministro mundiales de las tierras raras. Hablando de tierras raras, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado la adopción de un plan para acelerar la extracción y producción de metales de tierras raras. Un plan que debe estar listo para antes del 1 de diciembre. Además, también ha ordenado el desarrollo de centros de transporte y logística a lo largo de la frontera con China y Corea del Norte para el 1 de febrero, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el Distrito Federal del Lejano Oriente. Y atención, porque el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría estar dispuesto a hablar con el presidente Trump, según la agencia de noticias Yonhap. Es probable que ocurra después del entrenamiento conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur en marzo de 2026. El presidente estadounidense ha declarado anteriormente que está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un si él desea reunirse, mientras que por parte del líder norcoreano sabemos que solo estaría abierto al diálogo con Washington si éste renuncia a exigir la desnuclearización de Pyongyang. Seúl, mirando ya a Corea del Sur, al país vecino, podría lanzar un submarino de propulsión nuclear en la década de 2030. Según el viceministro de Defensa, reconoce que el país podría tener su primer submarino de propulsión nuclear de fabricación nacional entre mediados y finales de la década de 2030. Será posible si Corea del Sur asegura el suministro de combustible mediante consultas con Estados Unidos. Probablemente se formará un grupo de trabajo para la construcción de ese submarino y sabemos que Washington compartirá con Seúl sus tecnologías de propulsión nuclear, lo que le permitiría a este país crear su propio submarino. Y en Oriente Medio está previsto que a esta hora Hamás entregue a la Cruz Roja el cuerpo de un nuevo rehén. De los 28 cautivos fallecidos que Hamás se comprometió a entregar a Israel en virtud de dicho acuerdo, hasta el momento ha devuelto 20, entre ellos 18 israelíes, un ciudadano tailandés y un nepalí. Entre tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, admite estar preocupado por las violaciones de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Según apuntan desde Axios, Estados Unidos habría enviado un proyecto de resolución a varios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
solicitando la creación de una fuerza internacional de 2 años en la Franja de Gaza. El proyecto de resolución otorgaría a Estados Unidos y a otros países participantes un amplio mandato para gobernar en Gaza y hacerse cargo de la seguridad en la zona hasta finales de 2027. Según The Times of Israel, uno de los principales puntos de desacuerdo radica en la duda sobre si se tratará de una fuerza de mantenimiento de la paz o de una fuerza de intervención con el mandato de desmantelar las organizaciones terroristas. El funcionario ha señalado que algunos socios, especialmente los países árabes, podrían mostrarse contrarios a la idea de que esta fuerza internacional tenga un mandato ofensivo. Y por último miramos a México, donde su presidenta Claudia Sheinbaum descarta la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Él en las llamadas telefónicas me ha dicho, no requieren ayuda, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada. Y siempre le he dicho, muchas gracias, presidente Trump, pero no, México es un país libre, independiente y soberano. Sheinbaum, por tanto, recalca que esa operación militar no ocurrirá. Anteriormente, funcionarios estadounidenses decían que estaban preparando posibles operaciones terrestres y misiones de inteligencia en México destinadas a desmantelar los principales cárteles. Si caminas solo,